lo mejor están buscando una respuesta para frenar a este joven, Ángelo Vázquez. Se trata de la prohibición de todo tipo de reunión. Hasta las iglesias. Esa ley prohíbe situaciones como la Plaza de la Bandera. Félix, pero no somos Cuba, no somos Nicaragua, no somos Venezuela. Se asoma un nuevo atentado a la libertad que tenemos los dominicanos de manifestarnos y de reunirnos. Y nueva vez es el senador Félix Bautista quien encabeza esta motrenca oportunidad donde los senadores se propondrán regular las reuniones y las manifestaciones. Y es por ello que hemos decidido invitar aquí a Miguel Surún Hernández para que nos explique, es una de las voces que se ha alzado en contra de estas pretensiones perversas en contra del pueblo dominicano. Bienvenido, Surún. Bienvenido, hermano, que el Señor te bendiga a ti, a todos los amigos que están presenciando este interesante programa. Y nada, ante un nuevo atentado, quizás uno de los más graves, contra el Estado de Derecho, el Estado democrático y las libertades públicas en la República Dominicana. Sobre todo cuando se intenta tocar el artículo 48 de la Constitución de la República Dominicana con esta ley orgánica de libertad de reunión. ¿Cuáles son los pecados que usted ve allí graves que el pueblo dominicano merezca saber? Mira, ese proyecto de ley me recuerda mucho a la novela 1984 del señor Oswald, porque se trata de la prohibición de todo tipo de reunión de más de 10 personas en el ámbito público. De concretarse este despropósito contra un derecho fundamental garantizado no solamente por el artículo 48 de la Constitución, sino por la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, por la Carta Interamericana de los Derechos Civiles y Políticos, el derecho fundamental a la protesta. Estaríamos simple y llanamente cerrando las puertas a lo que es esa facultad que tiene la gente de exigirle a las autoridades constituidas determinadas reivindicaciones. Es el derecho a la protesta, es un derecho inherente a la condición de todo ser humano. Ese artículo, esa ley, en su artículo 3, de manera expresa, solamente autoriza y establece que, y dice exclusiones, están permitidas única y exclusivamente las reuniones celebradas en ámbitos cerrados. Y la de los militares, obviamente, como si estuviésemos en un Estado de Derecho. O sea, que esas grandes concentraciones que hemos visto del pueblo dominicano en las calles estarían limitadas. A partir de 10 personas estará prohibido, sujeto a una autorización, aunque no lo llama en esos términos, pero refiere que las únicas legales son específicamente las que cuentan con el beneplácito de la autoridad gubernamental. ¿Y cuál es la autoridad gubernamental? El Ministerio de Interior y Policía y las gobernaciones, estableciendo y yendo un poquito más lejos, que en los casos donde el Ministerio de Interior y Policía y las gobernaciones entiendan que determinada concentración de más de 10 personas no constituye un peligro para la propiedad privada, para el orden público, para la seguridad del Estado, la pueden prohibir. Y el solo hecho de que esa cláusula esté ahí refiere hasta qué punto hemos llegado en cuanto a la conculcación de ese derecho, y llega inclusive más lejos. Establece que quien la convoca es directamente responsable de todos los daños directos e indirectos que pueda generar esa manifestación. Con lo cual, señores, ya ustedes no podremos tener ni encendido de velas. La semana pasada todo el país
en las principales plazas, estuvimos protestando, exigiendo justicia por el caso del desfalco de SENASA. Estuvimos además exigiendo justicia por el asunto de Yesé. Estuvimos de manera espontánea reuniéndonos todos para exigirle al sistema de justicia que cese los privilegios de determinadas figuras ligadas con el poder económico y político de turno y que lo someta a la acción de la justicia por las barbaridades que cometen en perjuicio del erario. Y es tan así que ese proyecto de ley consagra la prohibición, que él mismo dice que cuando la autoridad constituida deniega el permiso, usted puede acudir al amparo. El mismo juez de los amparos que en este momento está denegando la información pública porque ellos entienden, o sea, un derecho fundamental, artículo 49 de la Constitución, ellos entienden que usted que la motivación de fiscalización ciudadana y verificación que se está usando de manera efectiva el buen uso de los recursos públicos, eso no es suficiente al ciudadano. Es la misma, el mismo juez de los amparos que en el día de hoy le dijo al afiliado de la Seguridad Social que no tiene el derecho de saber en qué invierte su ARS el dinero para su salud. Ese es el estado en que nosotros nos encontramos. Y salirle al país con un despropósito, que inclusive nosotros no hemos quedado solamente en la protesta, pero a partir de la aprobación de esa ley estarán prohibidos también las actividades religiosas. Hasta las iglesias. Obvio, son reuniones. O sea que vamos a suponer que este evento que se hace, Batalla de la Fe, multitudinario, del día 1 de enero todos los años, que Batalla de la Fe tendrá que ser regulado por esta ley. Si se hace en un evento abierto, en un lugar abierto, tiene que solicitar el permiso. Por ejemplo, los viacrucis, las procesiones en los barrios que hacen las iglesias, los evangelios que se predican en las calles, como son más de 10 personas, tienen que hacer la solicitud al Ministerio de Interior y Policía en una situación, porque ese proyecto de ley aparece en un momento, y si le llamo la atención al senador Félix Bautista, en un momento donde los escándalos de corrupción que empañan más de lo que está este gobierno se amontonan. Y yo le digo a él, pero senador, recuérdese que la gente de San Juan es la misma gente que protestó por la explotación de la mina que ahora se quiere aprobar. Y usted le quiere prohibir a su gente, que el pueblo de San Juan, que esté en contra, manifestándose en la calle por un proyecto que va a matar al medio ambiente. Lo propio ocurre con la explotación de la cordillera septentrional. Ambas concesiones ya están aprobadas. Sí. Ambas, tanto la de San Juan como la de la septentrional. Entonces, señor, ¿cómo es posible que se apruebe un proyecto de ley que se va a constituir en un instrumento de persecución y opresión contra los opositores, contra los críticos de este gobierno, contra los líderes sindicales, contra los líderes civiles, los líderes comunitarios, apagando, porque estamos enfocados en el artículo 48, pero también afecta el artículo 49, el derecho a la libertad de expresión. Nosotros ahora mismo podemos ir al Parque Independencia, ahora mismo, en función de la facultad que nos establece la Constitución, y expresarnos referente al estado de cosas, a la ausencia, por ejemplo, de la eliminación del escudo nacional en todos los actos públicos. Y si son más de 10 ya no podemos. Entonces, si nosotros permitimos eso y le entregamos ese instrumento a un gobierno que ahora mismo está empecinado en perseguir la disidencia en la República Dominicana, en perseguir las manifestaciones de gente que decide no venderse, que decide denunciar, ¿usted se imagina con un instrumento de esa naturaleza? Pero es algo sumamente extraño que un senador del partido contrario que pretende llegar a ser gobierno esté colocando este instrumento, o que quiera colocarlo, este instrumento al servicio
del gobierno. Eso es algo que el senador debe explicar, y con quien yo sostuve una conversación durante el fin de semana, y él me decía que el espíritu de la ley es preservar la propiedad privada. Pero yo le dije, senador, pero es que la propiedad privada ya tiene quien la salvaguarde. Ya tiene quien la salvaguarde. Le hacía énfasis en el anonimato, por ejemplo, que lo prohíbe, que nadie puede ir con una máscara a una manifestación. Y él decía que no, que la gente tiene que ir. Digo yo, ¿y tú sabes la cantidad de gente que en este país ha sido cancelada por solamente hacer acto de presencia en una manifestación pública, donde tenemos los servicios de inteligencia estatal metidos en cada una de esas protestas, y el que desafina fuera del gobierno automáticamente lo cancelan? Entonces, ¿qué persigue Félix Bautista con esto? Es lo que dice que eso va a someterse, que hay que llevar el debate, que el que quiera ideas que las aporte, pero no ha sido así en la práctica. Hemos visto que el pueblo se vuelca a llevar ideas y ellos terminan aprobando lo que le da su gana. Eso me recuerda a mí, a Chiquilladas, cuando éramos niños. A lo mejor tú no tuviste la oportunidad, que había una discoteca del aire donde el público llamaba y ella al final ponía lo que ella quería. Es exactamente lo que está ocurriendo. Y vuelvo a recordarme de la novela de George Orwell de 1984, El Ministerio de la Verdad, que era el encargado de la propaganda de mentiras. O sea, tú no puedes decir que ese proyecto de ley amplía derechos fundamentales, que refuerza las facultades ciudadanas, cuando es todo lo contrario. Se le entrega a gente que con su accionar ha demostrado un desdén por la opinión del pueblo, que con su accionar lo que ha demostrado es una inclinación a la mentira, a la simulación, a engañar al pueblo. Entonces, verdaderamente, los cargos públicos son pasajeros, independientemente de que tú entiendas que vas a estar ahí para siempre. Y en la medida que nosotros permitamos como sociedad, sin accionar ante despropósitos como ese, nosotros estamos cavando los cimientos de un conflicto civil y social en la República Dominicana que nos va a llevar la paz. Y yo pongo como ejemplo algo que tú mencionaste fuera del aire, el tema de la Plaza de la Bandera. Ustedes se imaginan que una manifestación espontánea como la Plaza de la Bandera, exigiendo participación de la ciudadanía en elecciones frente a la Junta Central Electoral, no hubiera sido posible porque existiera una ley de esa naturaleza? Porque esa ley prohíbe situaciones como la Plaza de la Bandera. Y todo lo contrario, los principales involucrados, que hoy son gobierno, hubieran sido perseguidos y sometidos a la acción de la justicia y responsabilidad por cualquier vehículo que rompieran. Porque eso es lo grande del caso. Cuando tú consagras la responsabilidad de que convoca, tú estás abriendo las puertas para que el gobierno venga, infiltre 10 tigres de esos que por crack hacen lo que sea y afecten propiedad privada para que el que convoca tenga que pagarlo. Es que te lleguen a prisión, porque ya tú tienes una responsabilidad civil y penal, porque lo que pase allí entonces se le va a atribuir a los organizadores. ¿Y quién entonces va a organizar una marcha sabiendo que desde adentro puede venir cualquier infiltrado a destruir esa manifestación, y que tú, por buscando un bien común, buscando un reclamo social, tú termines o en bancarrota o termines preso? Ese proyecto, yo siempre le digo a la gente que tenemos que llevarnos con hechos siempre concretos. Lectura comprensiva es lo único que hay que hacer. Es propio. Cuando tú lees el contenido, cuando tú lees las prohibiciones, cuando tú lees las consecuencias, cuando tú lees que solamente el Poder Ejecutivo es el encargado de tramitar las aprobaciones y negarlas inclusive, y que el ciudadano ante una negativa lo único que puede hacer es acudir a los tribunales que el mismo poder constituido controla, eso es propio de regímenes dictatoriales, regímenes donde están totalmente coartados los derechos fundamentales. Por eso le dije yo a él, yo le dije, Félix, pero no somos Cuba, no somos Nicaragua, no somos Venezuela. Entonces no podemos retroceder a lo que el pueblo dominicano ha conseguido a nivel histórico,
porque la independencia, si hoy hablamos de una independencia en la República Dominicana, es porque se daban reuniones secretas donde la organización de la Trinitaria, encabezada por el Juan Pablo Duarte, sabiendo el control que tenían los haitianos en el país, tuvo que refugiarse en obras de teatro para llevar el mensaje. En obras de teatro donde llevaban la gesta histórica y lo que se iba y lo que se tenía que hacer. Entonces, desde allá, estas leyes que tenemos en la actualidad tienen ese espíritu de libertad que nos dejaron herencia a los padres fundadores de nuestra patria, para que usted quiera venir a hacer un arreglo mostrenco de ese tipo de cosas. ¿Tú te imaginas que la aprobación o no de una marcha, de una manifestación, de una protesta, defendiendo el escudo, los símbolos patrios, defendiendo la integridad de la nación dominicana, dependa de la aprobación de una pro haitiana como Farideh Raful? ¿Tú te imaginas lo que va a pasar con esa aprobación, verdad? ¿Y cómo Farideh Raful va a reaccionar cuando le toca aprobar una de los supuestos descendientes de haitianos que se autodefinen de manera ilegal e inconstitucional y de mala fe como dominicanos, de mala leche? Óyeme, lo que está haciendo ese proyecto de ley es simple y llanamente colocando una venda, una mordaza al pueblo dominicano para que no pueda protestar y tome la decisión, la única decisión que le toca al pueblo de conformidad con ese derecho inalienable de todo ser humano, que es su derecho a la rebelión. Claro. Si no me dejan protestar, vamos a actuar, y lamentablemente en ese caso el derecho a la violencia está más que justificado. Y con eso es que se está jugando en ese proyecto. No, y sobre todo, que a lo mejor están buscando una respuesta para frenar a este joven, Ángelo Vázquez, quien es que ha convocado manifestaciones en los últimos años, cada cierto tiempo, y donde se ha dejado sentir en las calles de la República Dominicana. Pero yo creo que esa no debe ser la estrategia, señor Félix Bautista. Usted mismo que impulsó la ley de trata también, que tenía otros componentes étnicos, que buscaba también, que tenía de refilón todo lo que tenía que ver con manifestaciones también, y que buscaba darle una protección incluso a los familiares de las mujeres en condición de ilegalidad en la República Dominicana, de nacionalidad haitiana, para que no fuesen deportadas. Ni ella, ni sus familiares, ni los vinculados, ni los terceros, ni cuartos podían ser. Entonces, ¿para quién es que está legislando? Porque yo no veo aquí tampoco un interés de legislar en favor del pueblo dominicano. Mira, yo me atrevería a decir que dentro de las primeras víctimas de ese proyecto de ley está precisamente los movimientos nacionalistas, comenzando con la antigua orden de Ángelo Vázquez. Eso definitivamente, Farideh Raful tiene una fijación psíquica respecto a ese movimiento, y los primeros perseguidos van a ser ellos. A los primeros que se les va a prohibir cualquier tipo de manifestación, pues precisamente son esos movimientos. Entonces, nosotros estamos en presencia en una gran conspiración, y me refiero al proyecto de ley porque yo no personalizo referente a ningún en la persona, sino al proyecto de ley, en una conspiración, no solamente para acallar las voces críticas a este gobierno, sino además para acallar las voces que denuncian el estado de destrucción de la nación dominicana por parte de las autoridades gubernamentales que están empecinadas en una fusión de la isla a través de la eliminación de todos los símbolos patrios, encabezado por la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. A mí me gustaría que usted, no sé si lo ha hecho, o a algún grupo, porque vi en una oportunidad al Instituto Duartiano, denunciar el desplazamiento de los símbolos patrios, el ocultamiento, incluso hasta de los tribunales, para que usted me diga qué está pasando, porque antes en la puerta había sobre el escritorio de los jueces había una Biblia, detrás el escudo nacional y en un extremo estaba la bandera. ¿Qué está pasando en los tribunales? Nosotros hemos denunciado, al igual que el Instituto Duartiano,
obviamente ellos son la institución natural para ese tipo de acciones. La eliminación de los símbolos patrios. Comenzó con el gobierno que lo eliminó de todas las comunicaciones hasta que chocó con una pared. Esa pared fue la situación de vulnerabilidad a nivel internacional. A nivel internacional tú no puedes usar la cúpula, tienes que usar el escudo, y por eso las comunicaciones en consulados, las comunicaciones al exterior de la Cancillería tienen que incluir el escudo nacional, porque lo exigieron las cancillerías de otras jurisdicciones porque se confundían. Además que es un símbolo satánico. Y como un símbolo antisatánico. Es un símbolo totalmente en contra de lo que es la cristiandad. Sí. Este es el único pueblo en el mundo que tiene la Biblia en el escudo. Es que les pesan esas palabras: Dios, patria y libertad. San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué han hecho ellos? Lo han eliminado completamente. En ninguna, da vergüenza, me dio mucha pena ver al presidente de la República acompañado del presidente electo de Chile, ambos en sus correspondientes podiums, donde se notaba ausente el escudo nacional, algo que es impensable en Chile. Entonces, uno ve situaciones como esas, pero a nivel de los tribunales es una locura. O sea, el que imparte justicia, y todo el mundo en este país sabe que las relaciones entre Luis Henry Molina, presidente de la Suprema, y mi persona, cuando yo ostenté la condición de presidente del colegio, fueron muy chocantes. Ya no tanto, precisamente porque él tiene una teoría que choca con lo que es el criterio filosófico del servidor público. Servir a las mayorías, servir a la gente, servir a los de abajo. Él parte de la premisa de lo práctico, y obviamente que cuando tú le a una persona así le hablas de los símbolos, de la cruz, de la Biblia, del escudo nacional, evidentemente es una locura, no es acorde. Entonces, es lamentable que nosotros como país, alguna gente, no tengamos conciencia y amor por esta patria que tanta sangre costó. Hay que ver lo que están pasando los palestinos por una patria, que no la tienen, lo que están pasando los kurdos. Nosotros que lo tenemos autoridades que odian nuestra nacionalidad. Y al paso que vamos, salvo que ocurra algún tipo de acción por parte del pueblo y de una parte importante de la sociedad, nosotros nos quedaremos sin país en 20, 25 años. Porque simplemente estaremos arropados completamente ante políticas de persecución por parte, en este caso, de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, que usando proyectos como ese, convertidos en ley, van a inmediatamente ahogar cualquier tipo de manifestación en favor de la patria. Esa gente odia a la nación dominicana, comenzando por el presidente de la República. Ni siquiera, fíjate, ni siquiera respetan el himno nacional. Cuando lo están entonando, no tienen ni siquiera la decencia de llevarse la mano al pecho. Lo cual es simbólico, él no es dominicano, él no siente la nacionalidad. Y eso es lamentable de un presidente de la República que, desde mi opinión, le ha hecho mucho daño a este país y no se ha cansado. Que se le entregue en la mano un proyecto como ese es una verdadera tragedia para todos nosotros, y será simple y llanamente la gota que desbordará el vaso. Y ojo, con aparente lógica, mucha gente me dice, mira, y lo tengo que decir con toda responsabilidad aunque me perjudique, pero esa ley, si se aprueba, podemos ir al Tribunal Constitucional. Lamentablemente el Tribunal Pero ya hemos visto una corriente ahí rarísima. No, una locura lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. Lo que está pasando en estos días, miren, los dos que llevaron la corriente de Miriam, el yerno, a una falsificación de documentos, salió que obtuvieron documentos como dominicanos, unos extranjeros haitianos, por la vía de falsificación de documentos. De los dos votos que salieron en contra, estaban las dos vinculados a Miriam Germán, el yerno
y la otra señora que no me acuerdo cuál es el nombre. O sea, apoyando una ilegalidad del Tribunal Constitucional, perversos. ¿Ustedes no creen que la sociedad lo está vigilando? La gente sabe cuáles son los traidores de este país. Es que ese es el problema del Tribunal Constitucional. Ese fue el mismo Tribunal Constitucional que en el Consejo Nacional de la Magistratura permitió que el presidente de la República destituyera 2 jueces sin los votos requeridos por conveniencias políticas. Fueron separados de sus cargos. Peor aún, he advertido la eliminación del derecho a la información pública acometida por ese Tribunal Constitucional que dice que tú tienes que motivar. El ciudadano tiene que motivar la solicitud de información pública de su cuarto. Eso es lo que dice el TC. En violación a lo que dice la propia Constitución. Y yo le digo a la gente y le advierto. Ese Tribunal Constitucional, desde mi perspectiva, es capaz de decir que el cielo es rojo si viene de una orden por parte de Luis Abinader. No, y que estaban coqueteando en días pasados y que lo denunció el Instituto Artiano con temas de nacionalidad. Si ustedes quieren joderse, toquen la nacionalidad dominicana. Le digo algo, lo van a hacer. No lo van a hacer porque el pueblo no se lo va a dejar. Yo te voy a decir algo. Yo sé los planes concretos que hay en ese Tribunal Constitucional, de lo cual forma parte fundamental ese proyecto de ley. Porque cómo nosotros vamos a protestar frente al Tribunal Constitucional por cualquier despropósito que uno tenga conocimiento que existe contra la nacionalidad, si hay que solicitarlo a la pro-haitiana Farideh Raful. Porque ese es el objetivo fundamental de ese proyecto de ley. Eso es un atentado contra las libertades democráticas en la República Dominicana. Impedirle al pueblo que se reúna para protestar, ejercer ese derecho, que defienda su nacionalidad. Y cuando se apruebe la ley y nosotros vayamos al Tribunal Constitucional a exigirle que no derogue el precedente de la ley, de la sentencia 168-13, nos van a caer a bombazos y ellos se van a salir con la suya. Existe un plan de unificación. Y ese Tribunal Constitucional ahora, en este año, va a seleccionar, perdón, en el 27 va a seleccionar a quitar los últimos jueces que hay. ¿Para qué? Van a quitar, uno de los objetivos de ellos es a los que quedan, retirarlos, que son más o menos patriotas, y sustituirlos por gente totalmente prohaitiana. Una vez eso ocurra, a través de una acción de amparo inocua, aparentemente sin importancia, van a emitir una decisión precedente igual a la 168, pero en sentido contrario. Y en ese momento el caos que se va a armar va a generar inclusive que en Estados Unidos a los dominicanos no prohíban la entrada. Porque ya no se va a saber quién es dominicano y quién no. Lo van a hacer. Son capaces de todo. Si ellos quieren jugar con fuego, que lo intenten. Bueno, se van a deslegitimar. Pero que lo intenten. Pues yo lo digo que lo intenten. Porque si ellos no han visto un pueblo rabioso, se lo van a encontrar y la poca paz social que se tiene aquí en la República Dominicana la van a echar a perder. Mira, yo diría que ellos están subestimando al pueblo dominicano. Y ese proyecto de ley es parte de esos aprestos. O sea, tú venir y someter un proyecto de ley de esa naturaleza y tener y decirle a la gente, mira, pero que eso aumenta los derechos. O sea, es subestimar, porque con la simple lectura, cuando yo te envié el proyecto, yo señalé y se interpreta claramente su contenido y alcance. Yo le hago un llamado al senador Félix Bautista. Senador, somos de oposición, de por Dios, retire eso. Sí, retire eso. Es lo correcto. Retire eso, senador. Lo van a usar en su contra y a usted le va a perjudicar. Retire eso. Así es. Así que gracias, Miguel Zurún Hernández, por llegar a este espacio a expresar esta preocupación genuina por la libertad que tenemos de manifestarnos en la República Dominicana. Y concluyo recordándoles que no somos Cuba, no somos Venezuela, no somos Nicaragua, y el que quiera aplicar una dictadura puede irse a residir a cualquier país de esto para que sepa en carne propia lo que se vive. Así que gracias, Zurún.
De nada, siempre a tu orden. Al público que comparta este contenido para que llegue a mucho más personas. Bye, bye. Durante mucho tiempo, la historia de nuestros héroes, nuestros padres libertadores y la gesta histórica de nuestra independencia estaba siendo manipulada, estaba siendo adulterada y sobre todo buscando confundir al pueblo dominicano. Hoy veo una iniciativa que saludo por parte del ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, en la que se indica que el voluntariado Agentes al 100 del Ministerio de Educación de la República Dominicana estuvo realizando una jornada cívica y pedagógica nacional para conmemorar el natalicio de Juan Pablo Duarte, con los que se busca, mediante los estudiantes, orientar y fortalecer la identidad nacional, así como también los valores y la conciencia cívica en los centros educativos del país. Se debe hacer énfasis sobre todo en la región fronteriza de la República Dominicana, donde comienza la patria, para que esté presente la enseñanza, para que esté presente la historia contada de manera correcta y para que se revisen esos textos donde el padre libertador nuestro es Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Que se sepa, que se repita y sobre todo que se cuente la historia como es, que no se distorsione, porque fuimos liberados por ellos de las garras de Haití. Y eso es lo que se debe preservar. Por ello, saludo esta medida.